Reedifícate. Este es un programa de mujeres de valor, del Ministerio Mujeres de Valor, de la Iglesia Revival Church en el estado de Washington. Les habla la pastora Mari Calhoun y hoy, bueno, le doy la bienvenida a cada una de las personas que continuamente se están conectando con nosotros cada viernes a las 4 de la tarde en el horario del estado de Washington. Y también le doy la bienvenida a cada una de esas personas que se conectan con nosotros en el futuro y que por razones quizás de tiempo, pero de todas maneras ustedes están allí muy pendientes, muy sintonizados con cada una de las palabras que estamos impartiendo cada viernes en nuestro programa Reedifícate. Así que estamos muy contentos, les damos la bienvenida, les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y bueno, desde aquí seguimos avanzando en el reino de Dios. Hoy tenemos un tema bien interesante, bueno, que a nosotros, a todos nos encanta aprender acerca de la fe. Y ese es precisamente el tema que tenemos para hoy. Estamos hablando nuestro programa se trata de reedificar, ¿verdad? De aquello que estaba en ruina, de aquello que quizás nosotros construimos en nuestras propias fuerzas y que lo hicimos a nuestra manera y que hoy quizás nuestra vida, o no solamente nuestra vida, hay áreas de nuestra vida que necesitan ser reedificadas, necesitan que volvamos a construirlas nuevamente, ¿verdad? Pero esta vez no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios, de la mano con Dios, donde Jesús sea la piedra angular, sea esa piedra angular, esa roca sobre el cual nosotros edifiquemos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, edifiquemos las finanzas, edifiquemos nuestro propósito, edifiquemos si seamos llamados a ser empresario o en el área, cualquier área que sea de nuestra vida, que nosotros podamos edificar con el fundamento de la roca que es Cristo. Y asimismo nosotros poder garantizar de que ese edificio sea un edificio que permanezca para siempre. Entonces, el tema de hoy que les traigo y que el Señor me ha dado y que es fundamental para que nosotros podamos edificar nuestra vida y que esa edificación sea muy fuerte, sea muy sólida, es el tema de la fe. O sea, el tema de hoy se llama reconstruyendo bajo la fe de Dios. Se llama reconstruyendo bajo la fe de Dios, ¿verdad? Entonces, el mensaje de hoy tiene que ver con la fe de Dios. Cuando nuestra fe, después de haber estado en el piso 10, nuestro edificio llamado vida, de repente por alguna circunstancia de nuestra vida, especialmente por frustraciones, pasó de estar en el piso 10 a estar 10 metros bajo tierra. O sea, ¿qué era lo que el Señor me colocaba? ¿Por qué traer la fe a Reedifícate? Estamos hablando de volver a construir, estamos hablando de construir nuestra vida. Y ahorita les hablaba que es fundamental que para nosotros construir nuestra vida tiene que ser de la mano de Dios, que sea Jesús construyendo desde la fundación y cada piso de nuestra vida. Cada piso de nuestra vida. Y entonces muchas veces y por todas estas circunstancias que ha pasado a nivel global en todo el mundo y que ya conocemos, que es el tema de la pandemia, esta situación quizás llevó a muchos de nosotros donde necesitamos reconstruir nuestras finanzas, necesitamos reconstruir nuestra relación con Dios, necesitamos reconstruir ese propósito, necesitamos reconstruir o reedificar en nuestra familia y muchas cosas. Quizás no sé cuál fue el área de tu vida, oh mujer, que fue golpeada por esa pandemia, por todo lo que ocurrió durante estos
es durante todo este año o quizás muchos años más atrás has venido luchando con tu fe. Y quizás en algún momento, quizás para algunos momentos su fe estaba en el piso 10, en el umbral más alto de tu fe, donde veías las cosas que eran imposibles, las veías tan cerca de ti, tan posible, pero debido a alguna circunstancia que tú viviste, ya sea alguna frustración que tú viviste, alguna decepción, quizás por alguna respuesta que el Señor no dio a una oración, quizás tu fe no se mira como se veía un año atrás, unos meses atrás o años atrás. ¿Y qué ha pasado? De estar en el piso 10 esa fe, de estar en esa fuerte e inamovible, siendo una mujer fuerte e inamovible en la fe, pasaste a que esa fe bajara. Y ahorita ya, si Dios mirara tu fe en este momento, quizás si Dios estuviera contemplando tu vida ahora, quizás ya tu fe se encuentra 10 metros bajo tierra. Quizás ya tu fe está sepultada. Quizás tu fe, o sea, y la desesperanza ha llegado a tu vida y no encuentras la manera de cómo levantarte y volverle a creer al Señor. Bueno, este programa precisamente Dios lo ha diseñado, y este tema de hoy, este encuentro de hoy, este punto de encuentro con Dios hoy, el Señor lo ha diseñado con ese propósito, porque Él también quiere venir a reedificar esa fe, a avivar tu fe, a poner tu fe en el lugar que corresponde, a restaurar esa fe que el Señor te ha dado. A ti como hija de Dios, y aún si tú nunca has recibido al Señor a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y no eres todavía aún parte de la familia de Dios, que este programa pueda ser una oportunidad para llegar a tu corazón, y que también tú hoy te puedas levantar y tu fe se pueda levantar en Dios, puedas levantar esa mirada hacia el cielo, levantar esa mirada hacia Dios y encontrar que hay esperanza y que es posible volver a creer y que es posible volver a reconstruir esa fe que un día perdiste. Sabes, la Biblia nos enseña que todo ser humano, cuando Dios lo diseñó, a cada uno le dio una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe por igual. Dios no le dio a unos más que a otros. La diferencia es que hay hijos de Dios que han recibido la revelación del poder de la fe y han entendido cómo caminar en fe en esta tierra. Cómo poder alcanzar esas cosas que son imposibles para el hombre, pero que son posibles en Dios a través de nuestra fe. Y el resultado de esto es que vemos milagros en esa vida, vemos milagros en esas personas, vemos que ellos han llegado a lugares que quizás donde empezaron nunca se imaginaron que podían llegar, pero que la fe los ayudó a llegar allí. Digamos que estamos hablando del Monte Everest, que es una montaña muy popular, de la cual se habla de que muchos toman el desafío de prepararse y de conquistar esa montaña y de llegar allá, y el hecho de que ellos lleguen allá y coloquen la bandera de su país, eso representa un triunfo poderoso, o sea, representa conquistar lo inalcanzable para muchos hombres, lo imposible para muchos hombres, y son pocos los que lo han logrado. No son el 100% de los que han tomado la decisión de subir al Everest y han puesto esa bandera y han conquistado la cima de esa montaña. Es un porcentaje muy pequeño el que lo ha logrado. El resto se quedó en el camino, el resto tuvo que regresar, el resto desistió, mientras otros persiguieron, otros desistieron y se regresaron, pero otros llegaron. Asimismo es la fe en las promesas de Dios.
Asimismo es la fe en la vida que el Señor nos ha llamado a conquistar en esta tierra, no en una eternidad, en esta tierra. De hecho, desde aquí, desde la tierra, planificamos, nos preparamos en fe para poder llegar a esa eternidad con Cristo. Entonces, asimismo es la fe. A todo Dios nos dio una medida de fe, pero los valientes que se han atrevido a creerle a Dios son los que han conquistado esa montaña llamada Everest y han podido colocar su bandera de victoria en esa cima. Que en otras palabras han podido desarrollar todo el propósito, han podido desarrollar el propósito que Dios tenía para su vida. Y no es que lo hayan logrado todo, pero han logrado caminar una extensión mayor que muchos hijos de Dios, que muchos también fuimos llamados a esa conquista, de ese propósito de Dios, de esos sueños de Dios, de esas cosas que el Señor nos ha concedido, de todas esas promesas que el Señor nos ha dado, de todas esas palabras proféticas que Dios nos ha dado a nuestra vida. Entonces, hoy, la invitación de hoy, de parte de Dios, la invitación por parte del Espíritu Santo, del Padre Celestial, de Jesucristo, es que hoy tú puedas desterrar tu fe de allá donde estaba enterrada. Como decía anteriormente, muchas veces nuestra fe ha estado en el piso 10, pero cuando hay fracaso, cuando hay frustraciones, cuando hay oraciones que no han sido contestadas, y esto ha producido una frustración en nuestro corazón como mujer, ¿qué es lo que sucede? Que esa frustración nos lleva a enterrar nuestra fe 10 metros bajo tierra. Pero hoy el Espíritu Santo hace un llamado de esperanza, de avivamiento en tu corazón, para que hoy tu fe sea avivada y sea sacada de allá de lo profundo donde tú la enterraste, donde tú la colocaste, por todo esa situación de fracaso. Dice, ¿por qué? Y esto es urgente que nosotros podamos despertar a esto, podamos despertar a esa urgencia de que necesitamos avivar nuestra fe, de que nosotros necesitamos reedificar nuestra fe, reconstruir esa fe, sacar la fe de donde la pusimos, de allá del lugar del olvido, sacarla de esos 10 metros bajo tierra y levantarnos nuevamente, levantar nuestro corazón, levantar nuestra esperanza, levantar nuestra fe. ¿Por qué? Porque entre más pase el tiempo en nuestra vida y no trabajemos en la reconstrucción de esa fe y empecemos a tomar acción, pasos de fe, y podamos volver a esa vida de fe que fuimos llamadas a vivir en Cristo Jesús, después va a ser muy, muy difícil. Cada vez se va a volver más difícil volverle a creer a Dios. Y esto sucede porque esas frustraciones que nosotros vivimos hacen un bloqueo en lo profundo de nuestro corazón. Y no es que a veces nosotros no querramos creer, es que hay algo en nuestro interior que bloqueó esa fe, que está impidiendo que nosotros podamos creer. Y hoy he venido con una palabra de parte de Dios para desbloquear esa fe en ti, eso que te bloqueó y que no te está permitiendo creerle a Dios, avanzar hacia lo que Dios tiene para ti, hacia el destino profético que Dios tiene para ti, hacia aquello que Dios ya te ha concedido. Incluso que hoy sea un tiempo para que tú desempolves todas esas promesas, todas esas palabras proféticas, todo eso, todas esas peticiones de oración, todas esas cosas por las cuales tú estabas creyendo, pero que por la frustración que quizás viviste durante este proceso, durante este camino, la dejaste guardada en la gaveta, en la gaveta
del olvido de tu casa o de tu corazón o de tu mente. Pero hoy es el día en que Dios va a desbloquear esa fe. Y oro al Espíritu Santo para que el poder del Altísimo, para que la unción del Espíritu Santo hoy rompa todo yugo en tu vida. Y hoy sea el poder de Dios, sea activando la fe y sea desbloqueando toda incredulidad en tu vida. Sea desbloqueando toda esa incredulidad que la circunstancia difícil trajo para bloquear y que para no permitirte que tú volvieras a creer o continuaras creyéndole a Dios. Entonces, porque es muy importante que nosotros y es muy importante y es una urgencia que nosotros hoy podamos avivar nuestra fe. Hoy nuestra fe sea reedificada, sea reconstruida, porque fuimos llamados por Dios a vivir por fe. La palabra de Dios nos dice que caminamos por fe, mas no por vista. ¿Cómo es el caminar de un hijo de Dios? El caminar de un hijo de Dios está diseñado para caminar por fe. El caminar de un hijo de Dios no está diseñado para caminar por los 5 sentidos. ¿Cómo así? Los 5 sentidos, como su nombre lo indica, son sentidos, o sea, de sentir lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás percibiendo. ¿Y cómo lo percibes? Por tus ojos. Los 5 sentidos, ¿cuáles son? Los ojos, el oído, el tacto, ¿verdad? El oído, el tacto, ¿Cuáles son nuestros 5 sentidos o los 5 sentidos de un ser humano? Son la vista, 1, los oídos, 2, el tacto, 3, el sabor, 4, y el quinto no me acuerdo. Pero la palabra de Dios, repito, nos enseña y nos exhorta a que nosotros, los hijos de Dios, fuimos llamados a vivir y a caminar por fe. Nuestro caminar diario tiene que ser fundamentado y basado en la fe en Dios y con la fe de Dios. No fuimos llamados, nosotros no fuimos diseñados para caminar por los 5 sentidos. Por los 5 sentidos, por lo que sentimos. No por lo que nosotros estamos viendo, no por lo que las circunstancias estamos viendo físicamente en nuestra circunstancia, en nuestro alrededor, no por lo que estemos viendo en nuestro hogar, no por lo que podamos percibir a través de la vista, no por lo que estemos escuchando, no por lo que escuchemos de nuestra familia, no por lo que escuchemos acerca del país, no por lo que escuchemos de las noticias seculares de esta tierra, porque hay noticias celestiales y esas son buenas noticias. A esas sí fuimos llamados a escuchar. No por lo que los otros hablen, no por lo que podamos sentir, no por lo que nuestro corazón pueda sentir, no por lo que nuestra mente puede pensar, ¿ya? Una mente que no está alineada a la mente de Dios. Nosotros no fuimos creados ni diseñados de esa manera. Nuestro diseño tiene que ver con un diseño celestial, que vino del Padre Celestial. Y el Padre Celestial es Dios, es Dios Padre, y Él es un Dios sobrenatural. Todo lo que tenga que ver con Dios es sobrenatural. Así que esa vida fue la que nosotros somos llamados a vivir en esta tierra, una vida sobrenatural que está fundamentada en la fe, que para vivirse se necesita vivirse a través de la fe. Entonces, por eso es fundamental, por el tipo de vida que nosotros vinimos a vivir, vinimos a cumplir en esta tierra, es fundamental que nosotros, que la fe sea uno de los fundamentos para edificar y para caminar. En este mundo en el cual vivimos es imposible caminar sin fe y pretender cumplir los planes que Dios diseñó, que Dios hizo para que lleváramos a cabo. Vivimos en un mundo natural,
vivimos en un mundo natural y nosotros no podemos pretender cumplir los planes de Dios a través de nuestros 5 sentidos, a través de lo natural. Se necesita la fe para llevarlos a cabo. La fe es uno de los frutos del Espíritu Santo, es uno de los frutos de la vida de Jesús. Y si estamos injertados en la vid verdadera, que fue el tema pasado, entonces estamos llamados a dar los frutos que esta vid produce, y entre ellos el fruto de la fe. Los frutos del Espíritu Santo, dentro de los frutos del Espíritu Santo está el fruto de la fe. Es uno de los frutos. ¿Y qué sucede? Es uno de los frutos. Y este fruto proviene ¿de qué? De la vid verdadera. La vez pasada les enseñaba acerca de la importancia de permanecer en la vid verdadera, que era Jesús. Entonces, en la vida de Jesús va a producir unos frutos, y entre esos frutos que produce la vida de Jesús es la fe. Entonces, es imposible que tú estés injertado en la vid verdadera y que tu vida no esté dando frutos de fe, que tu caminar no esté dando frutos, o tu fe no esté dando frutos en tu vida, ¿ya? Porque la fe a la vez va a dar luz a frutos, a las promesas de Dios, a los planes de Dios en tu vida. Entonces, es imposible que tú estés injertado en la vid verdadera, que tú estés injertada en la vid verdadera y que no estés dando el fruto de esa vid, de la vida de Jesús. Y repito, uno de los frutos es la fe. La Biblia misma nos enseña que sin fe, la tercera cosa es porque la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, un requisito para caminar como hijos de Dios y para llevar a cabo todo ese diseño, todo ese plan que el Señor tiene con nuestra vida y lo diseñó de antemano, antes que fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre, necesitamos agradar a Dios. La Biblia es clara. Si nosotros no le creemos a Dios, es imposible que agrademos a Dios. Si nosotros no le creemos a Dios, es imposible que nosotros podamos agradarlos a Él. Y si Dios no está agradado, es imposible que Él pueda actuar a nuestro favor. Entonces, en la medida de que nosotros, una manera de agradar a Dios o un requisito de agradar a Dios, además de otro, es creerle a Dios, tener fe en Dios. Y esto va a traer, cuando nosotros le creemos a Dios, esto va a traer una reacción, va a traer una acción de obediencia hacia eso que el Señor nos está llamando a caminar en fe, a accionar nuestra fe. Llámese que el Señor nos esté diciendo, que te diga, mira, tienes que comprar este lugar porque allí voy a construir tu ministerio. O que el Señor te esté diciendo, como le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y quizás el Señor te está diciendo, te ha hablado de que te va a trasladar a otro lugar. Quizás el Señor te está diciendo que emprendas un negocio. Quizás el Señor te está diciendo que ya es el tiempo de desarrollar tu llamado y tu propósito. Quizás Dios te está diciendo que te está llamando a servir en un área específica, en un ministerio específico, en determinada área. Y el Señor te está llamando y si tú le crees a Dios, si tú crees que Dios te está hablando, entonces lo que tú vas a hacer como consecuencia de esto es obedecer lo que Él te está diciendo. Así las circunstancias diga lo contrario, así no sepas cómo va a ser la situación. Entonces, esa es la tercera. La cuarta, una condición que Dios pone al acercarnos a Él y a su trono o a su presencia es que vayamos confiadamente. Entonces, la cuarta
la cuarta razón por la cual nosotros es urgente que edifiquemos bajo el fundamento de la fe es porque Dios pone, el Padre Celestial pone una condición al momento de que nosotros vayamos a acercarnos a Él, al momento de que vayamos a buscarlo en nuestro lugar secreto, en nuestro lugar de intimidad, o te vayas a dirigir a Él por cualquier razón, vayas a hablar con Él. Una condición que Él pone cuando nosotros nos acercamos a Él es que entremos a su presencia, al trono de su gracia, confiadamente. La palabra de Dios dice: entrad confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Para hallar oportuno socorro. Entonces, otra razón es porque el Señor pide que cuando tú te le acerques a Él, te le acerques ¿de qué manera? Confiadamente. Y confiadamente tiene que ver con tener la fe, en que cuando te acerques a Él vas a hallar lo que estás buscando, vas a hallar esa respuesta a la cual tú fuiste a buscar en Él. Entonces, fíjese, este versículo en Hechos 1 dice que vayamos confiadamente al trono de esa casa y que nos acerquemos a Él. No solamente dice que es necesario que aquel que se acerca a Él crea que existe y que es galardonador de quienes le buscan. Entonces, no es simplemente creer que Dios existe. O sea, que cuando tú te acerques a Él, creer que Él existe, porque muchos creemos que Dios existe. Pero muy diferente es tener la confianza y la seguridad que ese encuentro con Dios te va a traer una recompensa y un galardón de parte de Dios cuando le buscas de manera sincera a Dios. La palabra es clara y dice que cuando nos acerquemos a Él debemos acercarnos confiadamente, debemos creer que Él existe porque seremos galardonados, seremos recompensados por Él. De hecho, la palabra de Dios también nos enseña, y ahorita me pone el Señor este versículo en la mente, y dice que cuando vayamos a orar, a buscarle, entra en tu aposento y cierra la puerta, que tu Padre que está en el secreto y ve en el secreto te recompensará en público. Pero cuando tú entras a ese lugar secreto a encontrarte con el Padre, entonces la actitud de tu corazón debe ser que te tienes que acercar confiadamente. No solamente creer que Él existe, sino que entras confiadamente y también entras con la certeza, con la seguridad de que vas a recibir lo que fuiste a buscar en ese lugar secreto donde te encontraste con tu Padre Celestial, con el Señor Jesucristo o con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa es la cuarta razón. Y hay muchas razones más y muy importantes, pero lo más importante en este día es que tú hoy puedas entender que para edificar nuestra vida a la manera de Dios, siendo Jesús el constructor, el arquitecto de nuestra vida, para eso vamos a requerir fe. Porque nosotros no vamos a edificar cualquier vida. Nosotros no vamos a edificar una vida natural. Nosotros vamos a edificar una vida celestial, una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque nuestro diseño no viene de la tierra. Nuestro diseño viene y se hizo en el cielo. En el programa de Tiempos de Avivamiento hablaba acerca de eso. Y allá puedes buscar el mensaje para que lo amplíes, esto que te estoy diciendo. Que cuando el Señor nos diseñó, nos predestinó antes de ponernos en el vientre de nuestra madre, ya Él tenía el plan, el diseño, todo de lo que iba a ser cada vida, cada ser humano aquí en esta tierra. Entonces, ¿por qué te llevo nuevamente allá? ¿Y por qué traigo esto? Porque es que para tú edificar tu vida, no la vas a edificar de la manera natural, como lo hace el hombre natural, sino que lo vas a hacer
desde el punto de vista espiritual, como hombre o mujer espiritual. Como vas a edificar una vida que fue creada, que fue diseñada, que fue planeada, predestinada, organizada desde el ámbito celestial, desde la eternidad, desde el pensamiento de Dios, desde la intención de Dios. Y ese tipo de vida no es cualquier vida. Vas a requerir fe para poder edificarla. Vas a requerir fe para poder edificarla, porque te vas a encontrar con que hay muchas cosas de ese diseño y hay muchos caminos de ese diseño que te van a resultar imposibles para ti, que van a ser imposibles para el hombre. Aún vas a tener gente a tu alrededor que ellos te van a querer ayudar, te van a querer apoyar, van a querer estar allí. Pero aún ni ellos, con toda la ayuda que ellos puedan darte, será suficiente para que tú lleves a cabo lo que tengas que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque se va a necesitar de Dios, se va a necesitar de una intervención divina, se va a necesitar del poder sobrenatural de Dios. No habrá otro camino y tendrá que ser a través de lo sobrenatural, a través del poder de Dios, a través de lo imposible, porque así fue diseñado el plan de Dios. Dios no es un Dios natural. Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios que no se puede explicar, que no tiene principio, no tiene fin, no hay forma de describirlo ni de explicar su naturaleza. Nosotros en nuestra mente caída tenemos una breve imagen de lo que es realmente Dios, y que esto se va revelando en la medida que tú le busques, que tú le anheles. Pero ese tipo de vida es una vida conforme a la vida de Dios. Entonces mira cómo la vida, cómo es Dios, lo que te estoy hablando de Dios, y tu vida es así. La palabra de Dios también nos enseña que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, a imagen y semejanza de un Dios todopoderoso, a imagen y semejanza de un Dios que no se puede describir con palabras, que no hay palabra en esta tierra que pueda describir a nuestro Dios. Y entonces, si fuimos creados a imagen y semejanza, te puedes imaginar el tipo de plan, el tipo de vida que cada uno de nosotros fuimos llamados a vivir en esta tierra y en una eternidad. Y donde se van a presentar las cosas imposibles para nosotros, imposibles para el hombre, imposibles para los que estén a nuestro alrededor. Y se va a necesitar la intervención de Dios, pero esa intervención de Dios se va a manifestar a través de la fe, a través de ejercitar y poner por obra la fe de lo que Él nos ha dicho. Entonces dice, Jesús nos dio ejemplo de fe, de cómo Él se condujo en esta tierra en absoluta confianza en el Padre Celestial. Y Jesús nos enseñó, o sea, Jesús nos recalcó, Jesús nos enseñó, nos recalcó, nos exhortó, nos demostró e incluso se quedó admirado de la fe de personas en la Biblia cuando fueron en busca de un milagro de parte de Él. Entonces, la vida de Jesús, la manera como Él se condujo en esta tierra, nos muestra y nos enseña acerca de la fe, de cómo caminar la vida de fe de Él, la vida que fuimos llamados a caminar. Él no solamente nos los enseñó, Él también nos lo recalcó. Él recalcó la fe. En todos los evangelios podemos ver cada milagro, cada situación, cada circunstancia que los discípulos vivieron con Él, donde Él les recalcaba tener fe, donde Él aún los exhortaba por su falta de fe, por su incredulidad. Y cómo también Él pudo demostrar la fe. Cómo pudo incluso, de hecho, o sea, cómo exaltó mujeres y hombres de la Biblia, entre esos el centurión romano,
por la gran fe que tuvo. La mujer cananea que pidió un milagro fuera del tiempo, y todas esas personas que alcanzaron un milagro de parte de Jesús y que al cual él se admiró y resaltó esa fe. Entonces ahí podemos ver un retrato de cómo Jesús nos muestra ese caminar de fe. En Juan 11, el versículo 41 y 42, dice, entonces quitaron la piedra, está hablando de, aquí este versículo está hablando cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Y dice, entonces quitaron la piedra, Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dijiste por la gente que está presente, para que crean que tú me enviaste. Entonces, ¿ahí qué está diciendo? Jesús le está diciendo al Padre, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Cuando él le dijo, sal, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió, ¿verdad? Resucitó. Inmediatamente Jesús le da gracias al Padre Celestial. Pero no solamente le dice eso, no solamente le da las gracias, sino que le dice, Padre, yo sabía que siempre me escucha. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Mira la seguridad de Jesús y mira lo que Jesús aquí nos enseña. Que él tenía la certeza de que lo que él orara al Padre, el Padre lo iba a conceder. Le iba a escuchar, lo iba a escuchar y le iba a conceder. Y asimismo es la fe, asimismo es entrar en esa confianza en Dios, tener esa seguridad, esa fe de que Dios, de que el Padre Celestial nos va a escuchar. En 1 de Juan 5:15 dice, y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Entonces, ahí está hablando de lo que hablaba al principio, de ir confiadamente y cuando nosotros oramos, creer que el Padre Celestial nos escucha y de estar seguro de que hemos recibido lo que le hemos pedido. Entonces ahí esto lo dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús. Y ahí Jesús nos muestra ese claro ejemplo de cómo él vivió con absoluta confianza en el Padre Celestial, de que sus oraciones serían escuchadas. Entonces, lo otro también importante que tenemos que tener aquí, muy claro, muy importante, nos enseña Amo 3, que dice, ¿andarás dos juntos si no se estuviesen de acuerdo? Entonces, tú puedes andar con Dios, decir que andas con Dios y no estás de acuerdo con su palabra, no estás de acuerdo con lo que Él promete. Pero ¿y por qué me dices, Mari, pero por qué me dices esto? ¿Cómo yo ando con Dios? Bueno, cuando nosotros andamos con Dios y cuando nosotros no creemos las promesas de Dios, o sea, no tenemos la fe para creer las promesas de Dios, estamos en desacuerdo con Dios. No estamos andando de acuerdo con Dios. Porque al creerle a Dios, al creer su palabra y al creer su promesa y al creer lo que Él nos dice en el lugar secreto o nos revela a través de sueños o cuando nos envía señales, todo eso le muestra a Dios que no le creemos. Y eso no es estar de acuerdo con Dios. Entonces no pueden andar dos de acuerdo. Ahora, la palabra rema de este programa es la del Salmo 127:1, que dice que si Dios no edifica nuestra vida, en vano son nuestros esfuerzos por construirla. Entonces, nosotros no podemos edificar una vida
edificar una vida con Dios si nosotros no estamos de acuerdo con Dios. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con la palabra de Dios, ponernos de acuerdo con sus promesas, ponernos de acuerdo cuando Él nos habla, responder con un sí y un amén y estar de acuerdo con lo que Él nos ha dicho y accionar de acuerdo a ello, porque eso le mostrará a Dios que realmente nosotros estamos creyendo en Él. Tenemos entonces que ponernos de acuerdo con nuestro constructor, con nuestro arquitecto, el que diseñó nuestra vida. Entonces, para ello, para nosotros poder hacerlo, necesitamos la clase de fe de Dios, porque sus planes y sus caminos para con nosotros, dice la palabra de Dios, que los planes de Dios, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Los caminos de Dios y los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Que así como son de alto los cielos de la tierra, así son sus caminos y sus pensamientos. Entonces, si ese es el tipo de vida que Dios diseñó para nosotros y Él es el arquitecto de esa vida, para ello nosotros vamos a necesitar una clase de fe como la de Dios. Una fe como la de Dios. No positivismo. El positivismo no te va a llevar a vivir la vida ni los planes que Dios tiene para tu vida. La fe que actúa sobrenaturalmente, si no estamos de acuerdo con Dios, si no estamos de acuerdo con sus promesas, o sea, entonces, si no estamos de acuerdo con Él, si realmente no estamos de acuerdo con sus promesas, no podemos edificar juntos. No será posible que el Señor pueda edificar junto a nosotros. Tenemos que ponernos de acuerdo con Él. No puedes creer a Dios hoy sí y mañana no. Necesitas una fe radical para que podamos lograr y recibir lo imposible. Entonces, tampoco sirve de que tú hoy le creas a Dios y mañana no le creas. Es necesario una fe radical. Es necesario que tú hoy puedas tomar una determinación radical de creerle a Dios. Que puedas tomar una decisión radical. Son dos palabras muy profundas. Tomar una determinación, o sea, determinación es yo hoy lo determino y no voy a volver atrás, sino que de ahora en adelante voy a creerle a Dios, cuésteme lo que me cueste. La palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo habla en Santiago 1:6. Él dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echado de un lado a otro. Quien tal haga, no crea que recibirá cosa alguna del Señor. Y termina, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si queremos edificar nuestra vida y llegar y ir en ese camino de Dios, en ese camino que Él ya predestinó para nosotros, nosotros no podemos ser de doble ánimo, ni tampoco podemos tener una supuesta fe, porque yo no llamaría eso fe, de doble ánimo. O sea, tenemos que pedir, o sea, no podemos, tenemos que pedir con fe, tenemos que caminar con fe, no podemos ser personas de doble ánimo. O sea, que estemos dudando un día sí y un día no, porque la palabra afirma que aquel que tal haga no recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, eso nos va a impedir a llegar a conquistar el propósito pleno de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, es necesario por eso es importante que nosotros podamos trabajar en la renovación de nuestra mente a través del estudio de la palabra y a través de la revelación de la palabra. Porque al renovar nuestra mente, vamos a tener un pensamiento amplio y vamos a empezar a nutrirnos y vamos a empezar a recibir los pensamientos de Dios, que nos van a dar van a fortalecer y van a edificar esa fe que nos va a ayudar a permanecer en las promesas de Dios y en el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Bueno, yo les he hablado de fe, pero no les he definido lo que es fe.
Ya me quedan 10 minutos. ¿Qué es fe? En Hebreos 11:1 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Ese es según la Biblia. Pero en otras palabras, ¿cómo lo definiría yo personalmente? Extrayendo la revelación de este versículo. Dice, fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, lo que hemos pedido a Dios o lo que Él ha prometido que hará. O sea, la fe es tener la absoluta seguridad que aquello que le hemos pedido a Dios, que aquello que Dios nos ha dicho que hará, que aquello que Dios ha prometido en su palabra, lo vamos a recibir. O sea, lo hemos recibido y entonces lo que hacemos es esperar confiadamente de que eso se va a dar. Y tener la convicción que aunque nosotros no lo vemos, sabemos que eso ya existe, que ya eso está hecho. Eso es lo que es la fe. Y eso es lo que Dios, y así es como nosotros vamos a construir nuestra vida, a través de la fe, creyendo las palabras, estando convencido de que lo que Dios nos ha dicho, el Señor lo va a hacer, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no haya señales, ni comes, ni manera de comer, no haya señal alguna, no haya pulso alguno de que eso va a llegar. Pero por causa de que le creemos a Dios, creemos lo que Él nos ha dicho, creemos su palabra, creemos en su fidelidad, entonces yo voy a creer que lo he recibido y por lo tanto lo voy a esperar y lo voy a ver con mis ojos espirituales porque en algún momento eso se va a manifestar, se va a materializar. Y mis ojos ya así mis 5 sentidos naturales lo van a percibir en su realidad, ¿ya? Entonces, esta clase de fe de la que habla la Biblia está libre del razonamiento, está libre de la duda y está libre de la incredulidad. Cuando nosotros tenemos un caminar por fe, como la palabra de Dios nos enseña, nos guía y nos instruye de que debemos caminar, ¿qué pasa? Que allí no hay lugar para la incredulidad, no hay lugar para el razonamiento, ni hay lugar para la duda. ¿Y qué es la incredulidad? Bueno, ahora te lo voy a poner, por eso puse la definición de fe al final. La incredulidad, ¿qué es? Es la imposibilidad que tiene una persona para creer algo que no se ve o que no está demostrado. Es la imposibilidad que tiene una persona para creer algo que no se ve o que no está demostrado. No puede creer porque no lo puede palpar, porque no lo puede ver físicamente, porque sus 5 sentidos no lo puede percibir. Y como la fe es completamente lo contrario, es poder creer sin ver, es poder palpar, poder creer, poder recibir sin darse las cosas, es lo opuesto, ¿ya? Entonces, la incredulidad, como no lo ve, como no lo palpa, como no sabe cómo se hará, entonces, ¿qué sucede con eso? No lo va a creer, ¿ya? ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento entrega argumentos, evidencia que justifican el por qué puede ocurrir un hecho. En otras palabras, tiene una justificación el porqué de las cosas. Es evidente, o sea, el razonamiento te va a exigir evidencia. Te va a recibir una evidencia, una justificación, el por qué se tiene que dar eso. Por ejemplo, el nacimiento de Juan Bautista, el nacimiento del Señor Jesucristo, el nacimiento de Isaac.
el concebirlos en el vientre de su madre, en circunstancias que eran imposibles que se dieran, por la esterilidad de Sara, por la esterilidad de Elizabeth, por la edad avanzada de Sara, por la edad avanzada de Abraham, por la edad avanzada de Zacarías y de Elizabeth, por la manera como María iba a concebir al Señor Jesucristo, porque no podía, o sea, esa concepción tenía que ser pura, no podía haber una relación íntima con su pareja allí. Entonces, el razonamiento exige que haya una justificación, un argumento por qué eso podía pasar. Mientras que la fe simplemente cree, dice, así es, lo recibe sin ninguna explicación, sin buscar explicación, sin buscar argumentos, sin buscar justificación del porqué de las cosas. Simplemente cree porque Dios lo dijo. Simplemente cree porque el que lo dijo es fiel y verdadero. Porque su palabra es fiel y verdadero. Porque Él es Dios. Simplemente por eso. No hay más justificación para que la fe crea. Simplemente por quien lo dijo. Por eso Abraham dijo que él esperó esperanza. Dice la palabra que él creyó esperanza contra esperanza. Porque era fiel, porque era justo y porque era todopoderoso el que se lo prometió. Eso es lo único que justificaba. O sea, por eso Abraham creyó. ¿Por quién era el que le estaba haciendo la promesa? ¿Y quién era el que le estaba haciendo la promesa? Era fiel, era justo, íntegro, puro, santo el que le estaba haciendo la promesa. Y porque era todopoderoso, omnipotente, porque él lo podía todo. Por eso Abraham creyó. Porque él conocía a Dios, porque sabía que esa promesa venía de Dios. Y punto, más nada. Por eso creyó Abraham. Pero el razonamiento dice que estos nacimientos, ese nacimiento tiene que tener una razón científica. Tiene que tener una justificación científica. ¿Ya? Por eso el razonamiento no cabe en la vida de Dios. No cabe en el caminar de un hijo de Dios que quiera hacer la voluntad de Dios en esta tierra, que quiera llevar una vida injertada en Cristo, en la vid verdadera, que quiera producir sus frutos, que quiera cumplir el plan y todo lo que diseñó Dios para su vida. Y la otra es la duda, que es la vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre un hecho. La duda siempre va a poner en el plano de algo que Dios te diga o de algo que Dios ha dicho, dos argumentos para escoger. Está el de Dios y está el del razonamiento. Está el de lo natural. Va a tener dos opciones, la de Dios y la humana. La del reino celestial y la del mundo. La del hombre y la de Dios. Entonces va a vacilar entre cuál de las dos es la verdadera. Eso es la duda. Entonces, si tú quieres caminar, si hoy tú has tomado una decisión de reedificar tu fe, de sacar tu fe de donde la habías metido, de donde la circunstancia la metió, de donde la frustración la metió, de donde el dolor lo metió, de donde toda esta situación global que se dio en este mundo la enterró. Si tú quieres hoy sacar la fe de ese lugar, es necesario que hoy tomes una determinación radical de creer a Dios, de levantarte y volverle a creer a Dios, de desempolvar todas esas promesas, todas esas profecías, todo lo que habías estado orando, todo lo que habías estado pidiendo al Señor, todo lo que venías creyendo y tomar esa decisión de creerle radicalmente a Dios, de caminar en una fe radical,
y renunciar a la incredulidad, renunciar al razonamiento. Que tú hoy le digas que tú a la duda, al razonamiento y a la incredulidad lo desplace, le empaques las maletas y le digas, te largas de mi casa, perdónenme el término, pero te vas de mi casa, te vas de mi vida, te vas de mi corazón y te vas de mis pensamientos. Que hoy solamente haya un solo, que dejes de, a partir de hoy dejes de vivir una vida de doble ánimo, de dos mentes. Y hoy solamente tengas una sola mente, y es la mente de Cristo. Y que en esa mente de Cristo está radicada la fe de Dios, para que hoy tú puedas ciertamente alcanzar ese destino que Dios ha preparado para ti desde la eternidad. Entonces, desde la eternidad, hoy toma esa decisión en tu vida. Hoy ya empácale las maletas a la incredulidad, a la duda y al razonamiento. Empácale las maletas y dile, no te quiero más en mi vida. Yo desde hoy voy a empezar a reconstruir mi vida. Hoy voy a empezar a reconstruir mi fe. Hoy voy a levantarme en fe. Hoy me voy a sacudir y hoy voy a ir hacia el destino profético que Dios ha preparado desde la eternidad con mi vida. Y lo voy a hacer radicalmente y no voy a volver atrás. Y ahora y desde hoy, desde hoy o mañana cuando te levantes, vayas al lugar secreto y ya vayas con una actitud diferente. Vayas creyendo que tu Padre te escucha. Vayas creyendo así como lo hacía Jesús. Creyendo que el Padre lo escuchaba. Dios, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Que tú vayas a ese lugar secreto y tú le digas hoy, le digas, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Que tú siempre me oyes. Y yo sé que voy a recibir lo que yo he pedido. Yo sé que hoy voy a recibir y que los planes y los pensamientos que tú tienes para mí se van a empezar a materializar. Y yo soy de las que voy a conquistar mi montaña, a conquistar mi destino profético planeado para ti. Y así como esos hombres que llegaron al monte Eber y colocaron su bandera de victoria, la bandera de su país, su bandera de victoria como señal de que lograron conquistar de par a par cada centímetro del Everest. Desde el principio, desde que empieza el Everest hasta donde termina en esa cima conquistada. Asimismo, tú puedas conquistar a plenitud toda la vida que Dios preparó, todo el propósito que Dios preparó contigo en esta tierra y directo hacia la eternidad. Amén. Bueno, esto es todo por hoy. La fe es un tema muy amplio del cual se necesita aprender muchísimo, pero por cuestiones de tiempo tengo que dejar el tema hasta aquí, pero voy a hacer una serie, o sea, voy a continuar con este tema en los próximos 2 programas para que podamos, podamos culminar, para que podamos tomar lo mayor que podamos aprender acerca de la fe. Querida mujer, tú que me estás escuchando, si tú no has entregado tu vida a Cristo y hoy has escuchado esta palabra y esa palabra ha tocado tu vida y quieres vivir una vida de acuerdo a Dios, quieres moverte en ese caminar de fe, quieres vivir una vida sobrenatural y experimentar esta fe que hoy te he hablado, hoy te invito para que abras tu corazón, a Jesucristo, porque solo a través de Él puedes vivir esta vida que hoy he estado hablando. Y que hoy tú lo puedas recibir como tu Señor, como tu suficiente Salvador, para que Él tome tu vida y ahora Él sea el que lleve el rumbo de tu vida. Y que puedas experimentar todas esas grandes bendiciones y todo lo que representa una vida en Cristo. Así que te invito a hacer esta pequeña oración. Si necesitas ayuda, si necesitas consejería, si necesitas oración, puedes contactarme a través de nuestras redes sociales. Estoy aquí para servirte. Te amamos en el amor de Cristo.
y queremos ayudarte. Así que no dudes en ponernos en contacto. Entonces, ahora sí, vamos a hacer esa oración de fe y hoy determina a caminar con Jesús y a caminar en esa fe de Dios. Y Padre Celestial, yo he escuchado tu palabra y he creído que Jesucristo murió por mis pecados y que murió por mis pecados. Y hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido, perdóname. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Espíritu Santo, ayúdame a caminar contigo y a conocer esa vida que Dios preparó para mí. Y no permitas que me aparte ni a la izquierda ni a la derecha del propósito que tú tienes conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, si existes esta oración, te felicito, te damos la bienvenida a la familia de Dios y sabemos que no te vas a arrepentir de haber tomado esta poderosa decisión, la mejor decisión de tu vida. Y bueno, queridos oyentes, muchas gracias, querida mujer que estás allí, cada uno que nos está escuchando, que está allí. Gracias por conectarte en este día. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por estar allí fielmente en nuestros programas y estar recibiendo y nutriéndote de todo lo que el Señor ha estado impartiendo en estos programas. Recuerda que si Dios no edifica tu vida, en vano son tus esfuerzos por construirla. Vale la pena edificar nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Reedifícate todos los viernes a las 4 p.m. del horario de Washington. Así que te espero en el próximo programa y espero que tengas un bendecido fin de semana. Bye bye.